Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la guía sobre sobreyectividad. ¿Qué es una función sobreyectiva o también llamada epiyectiva? En algunos libros aparece con ese nombre. Bueno, una función sobreyectiva es aquella función en la que cada uno de los elementos del codominio es también un elemento del recorrido o también llamado rango, ¿ya? En el siguiente ejemplo tengo una función f que va desde x, el conjunto x, al conjunto y. El conjunto de partida es el conjunto x, llamado también dominio. Y el conjunto y, ¿no es cierto?, es el conjunto de llegada, llamado codominio, ¿ya? Entonces recordar, x es el dominio y el y es el codominio. Lo vamos a abreviar. Cuando esta función es sobreyectiva, cuando el codominio, ¿no es cierto?, el conjunto de llegada, coincide con el recorrido. Es decir, el recorrido, ¿no es cierto?, son los números que son imágenes, en este caso, en la función. Aquí vemos que todos los elementos del codominio son imágenes para los elementos, ¿no es cierto?, del dominio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no hay ningún elemento que sobre acá. Por lo tanto, ¿no es cierto?, F es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es sobreyectiva o es epiyectiva? Cuando el recorrido de la función es igual al codominio. ¿Ya? Esta función también podemos decir ya es sobreyectiva, pero ¿y si yo les pregunto, es inyectiva? Nos fijamos, ¿no es cierto?, que para dos valores distintos tienen una misma imagen. Por lo tanto, es sobreyectiva, ya, y no es inyectiva. En este ejemplo. Veamos otros ejemplos. Y una definición dice, función de sobreyectividad. Una función es sobreyectiva, ya, una función llamada en este caso f, puede ser cualquier otra letra, que va desde a b. El a es el conjunto de partida, que es el dominio, y el b es el conjunto de llegada, que es el codominio. Entonces se define una función f sobreyectiva, ¿ya?, o sobre, si todos los elementos de D son imágenes de por lo menos un elemento de A, ¿ya? Es decir, la función desde A a B es sobreyectiva si y solo si, este símbolo, eso significa si la función en A es igual a B. Aquí tengo dos ejemplos. El primero, ¿no es cierto?, que tengo acá, le vamos a colocar A y colocar B, y vamos a poner una flechita indicando que esta es una función f. Tengo los elementos A, B, C y D que se relacionan con los elementos del conjunto de 1, 2, 3 y 4. Nos fijamos que todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes. Por lo tanto, aquí el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada que es D. Por lo tanto, esta función es sobreyectiva. En cambio, en este segundo le vamos a colocar también el conjunto A y B, pero le vamos a poner una función G, ¿ya?, para diferenciarla de la anterior. Nos fijamos que el conjunto A está formado por los elementos A, B, C y D que se relacionan con algunos elementos del conjunto D, con el 1, con el 2 y con el 3. Pero el 4, ¿no es cierto?, no es imagen de ningún elemento de acá. Por lo tanto, el conjunto, ¿no es cierto?, de que corresponde al recorrido no coincide con todo el conjunto D. O sea, el recorrido es
distinto, ¿ya? ¿No es cierto? No es totalmente con el codominio. En este caso, el codominio es D, ¿ya? Por lo tanto, G, esta función, no es función sobreyectiva, ¿ya? Veamos otros ejemplos acá. Dice, reconocer en estas imágenes si estas, ¿no es cierto?, representan funciones sobreyectivas. Veamos la primera. Dice que F parte de A al conjunto D. Veamos, el conjunto A es el 1, el 2, el 3 y el 4, y el conjunto D tiene 3 elementos. Y los 3 son imágenes, porque todos, ¿no es cierto?, se relacionan. No importa que se relacionen con 2, pero todo el conjunto D, ¿no es cierto?, corresponde al recorrido. Por lo tanto, este es sobreyectivo. Ya, vamos a ver la segunda, G. La función G parte de X al conjunto Y. Los elementos de X son el 1, el 2 y el 4, y los del Y son el 0, el 1 y el 9. Pero el 10, ¿no es cierto?, no es imagen. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todos los elementos del conjunto Y no son, ¿no es cierto?, imágenes. Significa entonces que el recorrido es diferente. El recorrido de G, ¿no es cierto?, es 0, 1 y 9. Y es distinto al codominio de Y, que es, ¿no es cierto?, 0, 1, 9 y 10. Por lo tanto, G no es sobreyectivo. Y en la última acá tengo la función f de a b. Vemos también, ¿no es cierto?, que el 1 se relaciona con el menos 1, el 2 con el menos 2 y el 3 con el menos 3, pero el menos 4 no es imagen. Por lo tanto, esta función tampoco es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, el recorrido tiene el menos 1, el menos 2 y el menos 3, y es distinto al conjunto D, porque el conjunto D está formado por el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Y para que sea sobreyectiva, el recorrido tiene que ser exactamente, ¿no es cierto?, igual al codominio. Vamos a ver otros ejemplos, ¿no es cierto?, escritos de otra forma. Dice, la función es sobreyectiva cuando el recorrido y el codominio son iguales. Eso lo tenemos claro. Veamos en este ejemplo. Tengo el conjunto A formado por los elementos, ¿no es cierto?, 1, 2 y 3. Y el conjunto B formado por los elementos 2 y 4. Y mi función f es la función formada por todos estos pares. El 1 se relaciona con el 2, el 2 se relaciona con el 2 y el 3 se relaciona con el 4. Si yo tuviera que hacer el gráfico, ¿no es cierto?, aquí, este es mi A, este es mi B, y aquí, ¿no es cierto?, tengo mi función f. En el conjunto A tengo el 1, el 2 y el 3, y en el B tengo el 2 y el 4. Me dicen que el 1 se relaciona con el 2, después tengo que el 2 también se relaciona con el 2, y el 3 se relaciona con el 4. Vemos, ¿no es cierto?, que el recorrido de la función es el 2 y el 4. Y corresponde, ¿no es cierto?, es igual al conjunto D. Como el codominio y el recorrido son iguales, entonces, ¿no es cierto?, podemos
determinar que la función es sobreyectiva. Ahora, si yo les pregunto, ¿es inyectiva? Vemos que no lo es, ya no es inyectiva. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación? Porque f de 1 es igual a 2 y f de 2 es igual a 2. O sea, tienen la misma imagen. Por lo tanto, por definición de inyectividad, no es inyectiva. Otro ejemplo. Me dan el conjunto A formado por el 1, 2, 3 y el conjunto B, 2 y 4. Y me dan la función, ¿ya? Y me dicen que la función es 1,2, 2,2, 3,2. Vamos a hacer el gráfico para entenderlo mejor. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, mi función. Acá tengo el 1, el 2 y el 3, y acá tengo el 2 y el 4. Me dicen que el 1 se relaciona con el 2 se relaciona con el 2 y el 3 con el 2. ¿Y qué pasa con el 4? ¿No es cierto? No es imagen. Entonces yo sé que mi codominio, que es el conjunto B, es 2,4. Y el recorrido es solamente 2. Ahí vemos. El recorrido, ¿no es cierto?, son todos los elementos del conjunto B que son imágenes. En este caso solamente es el 2. Como el codominio y el recorrido no son iguales, son diferentes, por lo tanto la función no es sobreyectiva. Bueno, ahora vamos a ver cómo reconocer la gráfica de una función si es que es sobreyectiva, ¿ya? Su representación gráfica. En la letra A tengo la función g, que parte de los números reales a los números reales. Eso significa que en el eje X toma todos los reales y en el eje Y también toma todos los reales. Veamos si se cumple con la curva. Esta curva que yo tengo de color azul, que es esta, la voy a marcar aquí, que no me queda muy bien, pero es roja. La estoy marcando en color roja para que ustedes vean a cuál me refiero. Y me fijo en el eje desde el 0. Desde aquí, y tomo, ¿no es cierto?, empiezo a moverme hacia arriba y veo que, por ejemplo, aquí, para este valor, la curva, ¿no es cierto?, va a tomar ese valor. Para este va a tomar ese valor y así sucesivamente. Para todos los valores positivos hacia arriba, la curva, ¿no es cierto?, tiene un valor. Significa entonces que hacia arriba, hacia los reales positivos, ¿no es cierto?, existe esta curva. Y aquí, hacia abajo, también va a existir. Por lo tanto, esta curva para acá es infinita y para arriba también. Significa que en el eje Y se mueve en todos los números reales. Por lo tanto, el recorrido coincide, ¿no es cierto?, con el codominio, que en este caso también son los reales. Por lo tanto, esta curva es sobreyectiva. ¿Qué es sobreyectiva? Veamos este ejemplo de acá. Le vamos a poner letra B. Bueno, tengo una tabla para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que con respecto a esta tabla se graficó. Aquí me dicen que la función f de x es igual a 2x menos 1. Cuando el x vale 1, al reemplazarlo, 2 por 1, 2, menos 1, me da 1. Tengo ese valor. Cuando el x vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, me da 3. ¿Se fijan? Aquí. Y así sucesivamente. Bueno, esta gráfica que está acá, está de color verde, ya como yo puedo saber si es sobreyectiva, me tengo que fijar, ¿no es cierto?, que para cualquier valor que yo tome, desde aquí hacia arriba, aquí van a estar los reales positivos.
y de aquí hacia abajo van a estar los reales negativos y aquí está el 0. Entonces, para cualquier valor, ¿no es cierto? En X va a tener un valor positivo. Siempre va a haber un valor positivo. Y para cualquier valor de acá, va a tener un valor acá también. Por lo tanto, esta curva, ¿no es cierto?, se mueve hacia arriba y hacia abajo, o sea, se mueve en todos los reales. Por lo tanto, ¿no es cierto?, también es sobreyectiva. Entonces, F es sobreyectiva. ¿Qué significa biyectividad? Bueno, una función es biyectiva cuando la función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, la función f que parte de a b. Tengo los elementos 1, 3, 5 y 6 y se relacionan con el 0, con el 1, con el 2 y con el 3. Ya, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, en este ejemplo, de que el conjunto D, que es el codominio, es igual al recorrido, porque todos los elementos del conjunto D son imágenes. Por lo tanto, es sobreyectiva. Y veremos si es inyectiva. El 1 tiene imagen 3, el 3 tiene imagen 2, el 5 tiene imagen 1 y el 6 tiene imagen 0. Todos tienen una imagen diferente, por lo tanto, también es inyectiva. Por lo tanto, si es sobreyectiva y es inyectiva, entonces va a ser biyectiva. ¿Ya? Y en el ejemplo G, ¿no es cierto?, vemos exactamente lo mismo, ¿ya? El 1 se relaciona con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 7, el 6 con el 6. Todos tienen imágenes diferentes, por lo tanto es inyectiva. Y es sobreyectiva porque todos los elementos del conjunto D, que son el codominio, son igual imágenes. Por lo tanto, el recorrido y el codominio es el mismo, por lo tanto es sobreyectiva. Y como se cumplen ambas, son biyectivas, ¿ya? En las funciones biyectivas, ambos conjuntos tienen el mismo número de elementos y cada uno se relaciona con uno solo, sin que sobre ninguno. El recorrido de una función, ¿ya? En este ejemplo, nos da la función f que parte de r a r, o sea, de los números reales a los números reales. Y mi función está definida como x elevado a 2. ¿Ya? En este caso vamos a calcular el recorrido. Para calcular el recorrido, lo primero que hacemos es cambiar la f por el valor de la y, que representa, ¿no es cierto?, la variable dependiente y que representa, ¿no es cierto?, el valor del recorrido. Después que la reemplazamos por la y, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es despejar la x. Para despejar la x, lo que yo hago es aplicar raíz cuadrada, porque es la operación inversa de la potencia. Al aplicar raíz cuadrada, me va a quedar raíz cuadrada de y aquí al aplicar la raíz cuadrada, esto se suprime y me queda x. Luego despejamos la x, como está acá, y me queda, ¿no es cierto?, que la raíz de y, ¿ya?, es el recorrido, ¿no es cierto?, que pueden tomar los valores de y. En este caso, para la función raíz cuadrada, ¿ya?, raíz cuadrada de un número, los valores que están dentro tienen que ser siempre positivos, porque de lo contrario no existen dentro de los números reales.
¿ya? No existe la raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4, porque no existe ningún número real que multiplicado por sí mismo me dé menos 4. ¿Ya? Si yo dijera que es 2, no me sirve porque 2 por 2, 4 me da positivo. Menos 2 por menos 2 también me da 4 positivo. Entonces, esta raíz que está dentro no está definida para números negativos. Por lo tanto, la restricción es que el i debe ser mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? Significa que el recorrido deben ser todos los números reales positivos, ¿ya? Incluidos el 0, ¿ya? Entonces, vemos que este recorrido que nosotros determinamos es distinto al codominio que estaba definido, porque el codominio decía que era todos los números reales. Entonces, como no son iguales, significa entonces que esta función, ¿ya?, no es sobreyectiva. Entonces basta con determinar el recorrido también para saber si es la función sobreyectiva o no. Analicemos esta gráfica que es de la función anterior, ¿ya? De la función f que parte de r en r, tal que la función es x elevado a 2. Bueno, sabemos por años anteriores que la función, ¿no es cierto?, cuadrática, que representa x al cuadrado, siempre representa gráficamente una parábola. Al ver la gráfica aquí, nos damos cuenta de que el recorrido es desde el 0 hacia los infinitos positivos. Por lo tanto, vemos inmediatamente que el recorrido de esta función son todos los números reales positivos más el 0, ¿ya? Porque de aquí hacia abajo no hay ningún valor para el eje y que esté dentro de la función. ¿Se fijan? Aquí va a tomar este, aquí va a tomar este, va a tomar este, pero de aquí hacia abajo no hay nada. Por lo tanto, vemos que la curva se mueve desde el 0 hacia arriba. Entonces, el recorrido de esta función son todos los números reales más el 0, ¿ya? Llegamos a la actividad que ustedes deberían hacer. Voy a hacer algunos para que ustedes puedan entender lo que tenían que hacer. En la letra A dice, determina si las siguientes funciones son inyectivas o si son sobreyectivas o ambas, biyectivas. Veamos en la primera. Bueno, observamos y nos damos cuenta que es sobre el 15, por lo tanto ya no es sobreyectiva. Pero sí, cada uno tiene una imagen diferente, por lo tanto la letra A es inyectiva. Estoy hablando de la función n. N es inyectiva y no es sobreyectiva. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a hacer la letra B. Tengo la función h. ¿Cómo es h? También sobre un elemento, por lo tanto no es sobreyectiva. Y el 2 y el 3 tienen una misma imagen, por lo tanto h no es inyectiva ni sobreyectiva. Veamos una más. En la letra C tengo la función S, tengo que un solo elemento, ¿ya? Y ese único elemento es del conjunto I, del codominio, entonces el recorrido y el codominio son el mismo, por lo tanto es sobreyectiva. Este es sobreyectiva.
¿Pero es inyectiva? No, ¿no es cierto? Porque el 1, el 2, el 3 y el 4 tienen la misma imagen, por lo tanto no es inyectiva. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en cada una de las siguientes, ¿ya? En la D, en la E y en la F. Definir, ¿no es cierto? En la D para F, identificar, en la E para R y en la F para T, ¿ya? Recuerden, ¿no es cierto?, que para que sea inyectiva, todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener una única imagen que no se repita. Y para que sea sobreyectiva, tienen que coincidir todos los elementos, ¿no es cierto?, del conjunto de pegada con el conjunto de codominio. Bueno, y en esta actividad, estamos terminando, dice determinar si las afirmaciones son verdaderas o falsas, y en el caso que sean falsas, justificar. Dice, la función f de x igual a 8 menos 4x es inyectiva. ¿Qué tengo que saber para decir si es inyectiva? Significa que para cada valor, ¿no es cierto?, que yo le dé a la x, me tiene que dar un valor diferente, ¿ya? O sea, lo que yo tengo que demostrar aquí, que f de a es igual a f de b, entonces tengo que llegar a que a es igual a b. Veamos. 8 menos 4a es igual a 8 menos 4b. El 8 este pasa para acá, me restan, me queda 4a menos, perdón, 4a negativo es igual a menos 4b. Multiplico por menos 1, me queda positivo, y ahora voy a dividir por 4 y me queda a igual a b, porque el 4 en el 4 cabe 1 y el 4 en el 4 cabe 1. Por lo tanto, ¿es inyectiva? Sí, es inyectiva, por lo tanto, verdadera. Dice, ¿toda función inyectiva es biyectiva? ¿Qué se debe cumplir para que sea inyectiva? ¿Solamente que sea inyectiva o falta algo más? Falta, ¿no es cierto? Falta que sea sobreyectiva. Por lo tanto, esta es falsa. Dice, ¿toda función biyectiva es sobreyectiva? Sí, es sobreyectiva. Pero además es inyectiva. Pero, ¿no es cierto?, se cumple, porque me está diciendo que es solamente eso. Dice, ¿toda función biyectiva es sobreyectiva? Sí, es biyectiva. Y además es inyectiva. ¿Ya? Y la última, dice, la función f definida de m a n es sobreyectiva si el recorrido es igual a n, que lo que es n, el codominio. Por definición, ¿no es cierto?, está bien, por lo tanto es verdadero. Bueno, te recomiendo de que estudies también, repases del libro para que puedas entender más lo que son las funciones, ¿ya? Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo desarrollo de la guía número 3 de 7.